10 metros y medio de eslora. Diseño de Holman & Pye. Y 4.000 euros. Cuando ves ese precio junto al nombre UFO 34, hay que pararse un momento, porque este barco no es cualquier cosa. El UFO 34 nació en 1973 como prototipo de la clase 3/4 ton, y su primer ejemplar ganó la Copa de Mas en Cowes en 1974. El de 1979 que tenemos delante lleva esa misma sólida quilla de hierro, con una ratio de lastre del 52%, más alta que el 95% de diseños similares, lo que te da una estabilidad brutal a barlovento. En la Fastnet de 1979, precisamente, los UFO 34 ganaron su clase en condiciones devastadoras, eso no se olvida. A bordo, los pasillos laterales son estrechos, hay que ser honesto, pero la bañera es amplia y cómoda para 4 personas. Bajo cubierta, el interior es funcional, típico británico de los 70, 2 literas en proa, zona de salón y cocina a popa. La quilla de hierro pide inspección cada cierto tiempo, pero los cascos de estos barcos han aguantado décadas sin problemas. 34 IFIES por 4.000 euros. Eso simplemente. Y si el UFO era músculo oceánico, el Westerly Consort 29 de 1985 es otra filosofía completamente distinta, pero igual de irresistible. Poco más de 4.000 euros por un velero británico diseñado por Lauren Hills, con casi 1.000 unidades construidas entre 1979 y 1988. Eso significa repuestos accesibles, comunidad activa, y mecánicos que conocen el barco de sobra. La gran baza del Consort son sus quillas gemelas, de hierro. Puedes varar en playas y puertos de marea, al que los propietarios mayores o de navegación costera valoran muchísimo. El interior es, para 8,8 metros, sorprendentemente generoso. Uno de los más espaciosos de su categoría, más que el 88% de diseños comparables. 5 literas, cocina a babor con fogón gimbal, y motor diésel de 22 caballos. Los primeros modelos llevan Volvo Penta, los posteriores Buick, ambos fiables y están bien mantenidos. Atención al núcleo de balsa de la cubierta. Revisar bien antes de añadir accesorios, pero en conjunto, este Westerly es solidez pura. Quedamos en la familia Westerly. Porque hay que hacerlo. El Centaur 26 de 1976, sin exageración, el velero de producción británico más vendido de su tamaño en toda la historia. Más de 2.400 cascos entre 1969 y 1980. Un diseño de Laurent Hills que fue pionero en algo entonces revolucionario. El primer velero de fibra de producción masiva con doble quilla lateral que permitía varar en seco, erguido, sobre la arena. 4.600 euros por ese legado. El Centaur mide 7,9 metros. Y su calado de apenas 90 centímetros te abre puertos, rincones inaccesibles para cualquier barco de quilla profunda. Bajo cubierta hay headroom real, galley a estribor con fogón de gas en cardán, litera de cuarto a popa, y zona de salón para toda la familia. El movimiento a bordo en mar formado es más vivo que en barcos pesados, hay que saberlo. Y las prestaciones de ceñida no son las de un barco de regata, pero para costear con confianza y dormir bien en cualquier cala. Pocos barcos a este precio te dan tanto. Lleva décadas con el mismo propietario. Eso también dicen, cambiamos de marca pero no de era. El Marcon Tomahawk 25 de 1976 es uno de esos barcos que los británicos guardan durante décadas. Y no es casualidad. Diseñado por Alan Hill y construido en Southampton, por Marine Construction Limited, el Tomahawk mide 7,7 pies de eslora con una manga de 2,6 metros. Y un calado de 1,4 metros en versión quilla de orza. El interior para 25 pies es generoso. 5 literas. Headroom real de 1,78 metros. Puedes estar de pie sin encorvarte. Detalle que parece básico pero que en barcos de esta eslora no se da siempre. La cocina lineal a babor, mesa de cartas y un compartimento de proa independiente hacen que la vida a bordo sea cómoda de verdad. El motor diésel inboard. En muchos ejemplares un Beta o un Yanmar pequeño. Es sencillo de mantener y económico. La versión Finkel de este anuncio ofrece mejor ceñida que las versiones de quillas gemelas. Hay que revisar la unión cubierta-casco, característica de la época. Pero si buscas un primer barco de crucero serio, honesto, sin sorpresas ocultas, por menos de 5.000 euros, el Tomahawk merece mucho más atención. Cambio radical de registro.
Hemos visto cruceros sólidos y familiares, pero el Rover 3E de 1987 es otra cosa distinta. Un quarter tonner de raíces suecas, modificado para huir por Stuart Jardine y construido en sus últimas unidades por Thames Marine. Menos de 25 pies de eslora, 7,5 metros, pero con una manga que te sorprende al subir a bordo. Es considerablemente más espacioso que la mayoría de quarter tonners de su época, más que el 96% de diseños comparables en relación manga-eslora. 6 literas en planta abierta, unos 78 metros de headroom. No hay cocina en el ejemplar que estamos viendo. Hay que ser claros, así que olvídate del liveaboard. Esto es otra filosofía. La quilla de hierro tiene un ratio de lastre del 53%, lo que le da una rigidez sorprendente. Y ese aparejo fraccional con palo de aluminio RWO, jarcia de Ronin renovada en 2020 y jarcia firme en 2021. Listo para salir. El motor es un fueraborda Mariner de 5 CV nuevo en 2024. Sencillo. Barato de mantener. Y además incluye tráiler de carretera con freno. Si quieres velocidad y regatas de club por menos de 5.000 euros. De la adrenalina del Rover volvemos a algo más contemplativo. El Mr. E26 de 1976, diseñado por Fred Parker y construido por Fairways Marine, es uno de esos veleros ingleses clásicos que el mercado no termina de valorar como debería. 7,9 metros de eslora, manga de 2,62 metros, calado de 1,4 metros en versión quilla de orza, con timón en skeg, una propuesta muy sólida. El casco de fibra laminada de esa época, construcción sólida sin núcleo de balsa, aguanta bien el paso del tiempo si ha sido bien mantenida. Y muchos ejemplares del Mr. E llegan a los 50 años en excelente estado. El interior ofrece 6 literas distribuidas en una cabina proa con litera doble, zona de salón con 2 literas sencillas y una litera de cuarto. Para menos de 8 metros, eso es mucho barco. La cocina está integrada en el salón. Bajo cubierta, el ambiente es íntimo cálido, típico del crucero costero británico. El motor diésel de 13 caballos. Modesto pero suficiente para maniobrar en puerto. El ejemplar de este anuncio fue revisado en 2024, a casi 5.000 euros. Es una ganga, para quien sepa lo que... Y aquí viene el momento del vídeo donde algunos de vosotros vais a abrir los ojos de par en par. 1.158 euros. Un velero, de fibra, con motor Yanmar diésel, construido por Thames Marine en 1972. Es un Snapdragon. Uno de los diseños británicos más longevos de la historia. Thames Marine construyó cientos de ellos durante décadas. El Classic de este anuncio lleva quillas gemelas de hierro y timón de orza, lo que significa que puedes varar en cualquier playa sin drama. El aparejo es un sloop bermudano con palo de aluminio, mayor con slab reefing y enrollador en proa. 4 literas en una sola cabina con headroom de 1,65 metros. Apretado, hay que reconocerlo. La velocidad de crucero ronda los 4 nudos, máxima 6. Nadie compra esto para circunnavegar el globo. Se compra para aprender, para fines de semana, para la primera temporada sin depender de escuelas de vela. Está actualmente en tierra, y se tal como está, lo que significa que el precio ya descuenta cualquier trabajo pendiente. A este precio, es casi imposible no curiosear. La embarcación más asequible de toda nuestra lista, y posiblemente la más honesta en su... Pero si el Snapdragon nos dejó con la mandíbula en el suelo. El Friendship 28 de 1990 remata la jugada. 1.500 euros por un crucero holandés de 8,7 metros, diseñado por Dick Koopmans, un arquitecto naval conocido precisamente por hacer barcos muy marineros. El Friendship 28 se produjo prácticamente sin interrupción desde 1974 hasta mediados de los 90. Cerca de 400 unidades en la primera etapa, casi uno por semana. Y su reputación entre propietarios es consistente. Construido como un tanque, buen velero, espacio razonable. El casco es laminado sólido a mano, 3,5 toneladas para 28 pies. Eso se nota en mar formado. Movimiento más confortable que el 62% de diseños similares. Ballast ratio del 43%, lo que le da una rigidez real bajo viento. 6 literas cocina. 100 litros de agua dulce. WC. El Volvo Penta 2002 diésel, un clásico casi indestructible. Es el motor habitual en estos barcos. Lo que hay que vigilar es la cubierta. Construcción sándwich de balsa, puede absorber humedad con los años y ablandarse.
Una inspección seria antes de comprar es obligatoria. Pero si el Estado lo permite, a este precio, estamos hablando del mayor valor por euro. Ahora saltamos a Francia. El Sangria de Janot, diseñado por Philippe Arlet y construido entre 1969 y 1982, es uno de los veleros de producción más vendidos de Europa en su categoría. Más de 2.300 unidades. Eso no pasa por accidente. El de 1974 que vemos hoy tiene 7,62 metros de eslora, desplazamiento de solo 1.750 kilos, barco ligero y vivo, quilla de orza con calado de 1, metros, y una planta bélica que en condiciones de viento fresco te sorprende. Para 25 pies es ágil y responde bien al timón. Interior compacto pero bien pensado. 4 literas en sola cabina, galería funcional, WC, 100 litros de agua dulce. El motor más habitual en estos barcos es un pequeño diésel de unos 10 caballos. Nani, Yanmar o similar, fácil y barato de mantener. El principal punto a revisar es la quilla y sus anclajes, que en barcos con medio siglo de vida pueden haber trabajado. Pero la gran ventaja del Sangria es el respaldo comunitario. Hay clubes de propietarios, repuestos accesibles y mecánicos que conocen estos barcos de sobra. 2.900 euros. Para empezar a navegar en serio, continuamos con algo pequeño pero tremendamente respetado entre los conocedores. El Leger 23 de 1979, diseñado por Frank Prior, fue lanzado en 1973 con una premisa clara. Crucero serio en formato compacto, 6,9 metros de eslora, 22 pies y medio, con un ballast ratio del 48%. Eso, en un barco de este tamaño, es excepcional. Significa estabilidad real. Seguridad ante una racha inesperada. Barco que aguanta lo que le echen. El casco es de GRP macizo moldeado en una sola pieza, con interiores y mamparos Bondedin para rigidez estructural. 5 literas, cabina en sube en proa, 2 literas en el salón convertibles, y litera de popa. Galera a babor con fogón de 2 quemadores de gas. Cockpit generoso y cómodo para el tamaño del barco. El motor diésel inboard Nani de 9 caballos. Habitual en los ejemplares como este, es sencillo de acceder y mantener. Los pasillos laterales son estrechos, hay que reconocerlo. Pero para fines de semana en costas abrigadas, regatas de crucero o salidas familiares, el Leger 23 es un barco en el que confiar. A 3.400 euros, un punto de entrada muy... Y subimos en tamaño, sin subir apenas de precio. El McWester 27 de 1972, diseñado por C.S. Shake Roy y construido por McWester Marine entre 1972 y 1980, es un crucero costero británico de los que no dan sorpresas. 8,2 metros de eslora, 2,79 metros de manga, 3.350 kilos de desplazamiento, quillas gemelas de hierro, por lo que puedes varar en arena sin el menor problema. El aparejo es un sloop bermudano de testa, con palo de aluminio encubiertado. Fácil de arriar para pasar puentes bajos, detalle muy práctico en estuarios y ríos. 5 literas, salón con mesa. Galería compacta, compartimento de proa separado y WC independiente. 129 litros de agua dulce. El motor original de muchos ejemplares es un Peter diésel de fabricación británica. Robusto pero ya con décadas, y cuyos recambios se complican. Algunos propietarios lo han sustituido por un Beta o un Yanmar moderno, lo cual es una mejora importante. Hay que revisar bien los anclajes de quilla, que en barcos gemelos de esta edad pueden presentar corrosión. Pero la estructura de fibra aguanta bien. 3.000. Por este precio y este tamaño, los cruceristas de experiencia lo entienden. Perfemos a Westerly, pero, esta vez, con un carácter completamente distinto a los Consort y Centaur que ya hemos visto. El JK 24 de 1979 es la apuesta de Westerly por el rendimiento. Desarrollado a partir de un diseño EOR de Quarterton por Lauren Giles y Chris Hawkins, 320 unidades construidas entre 1975 y 1981. Son relativamente raros, y los buenos ejemplares se van rápido. 24 pies, 7,3 metros, con una manga generosa que le da un interior más espacioso que el 85% de barcos comparables de su eslora. Aparejo fraccional o de testa, según la versión. Quilla de orza con 52 metros de calado. La relación vela-desplazamiento de 16,3 lo sitúa en la franja de crucero Riser. Buen rendimiento en viento ligero, sin volverse difícil cuando arrecia. 4 literas en 2 cabinas, galería y baño.
El Yanmar 1 GM Diesel, prácticamente el motor de culto de los veleros de este tamaño, es sencillo, robusto y con repuestos en cualquier marinería. La cubierta casi al ras, con ventanas pequeñas inclinadas, le da un perfil deportivo que se nota también cuando navegas. A 5.500 euros, es el barco más caro de los 4 de hoy. Pero el que más personal no vuelve a aparecer en esta lista, y esta vez con uno de sus modelos más personales. La Folly 12, que a partir de 1975 pasó a llamarse Brin de Folly, aunque muchos propietarios siguen usando el nombre original. Fue diseñada a 4 manos por Philippe Arlet y Jean-Marie Finot. 820 unidades construidas entre 1970 y 1980. Un clásico de la vela francesa. Casi 8,7 metros de eslora. 3,1 metros de manga, 3.000 kilos de desplazamiento. Quilla de orza con skeg. Timón colgado bien protegido, estable, fácil de mantener. El aparejo slop de testa con palo encubiertado encaja bien con el perfil de crucero familiar. Bajo cubierta, 5 litera. Cocina funcional. La eslora de línea de flotación relativamente corta, para casi 9 metros, significa que no es el barco más rápido del mundo. Pero el movimiento en mar es cómodo y predecible. El motor diésel de 13 caballos, habitualmente un Nani o similar, en estos años, es suficiente para maniobrar en cualquier puerto mediterráneo. El precio de este ejemplar de 1975, 5.500 euros, encaja bien dentro del mercado para esta eslora. Una propuesta honesta, sólida con décadas de vida por delante si regresamos al Westerly Centaur. Sí, otra vez, porque sencillamente aparece constantemente en este precio y merece una segunda mención. Este de 1973 lleva 7,9 metros, quillas gemelas de hierro fundido, timón en skeg y un Volvo Penta Inboard Diesel. El motor más habitual en estos barcos es el MD 2020B de 3 cilindros y 19 caballos. Fiable, con décadas de reputación probada y recambios en cualquier marina de Europa. El Centaur de 1973 es de los modelos más maduros de la serie, ya sin los pequeños problemas de los primeros años de producción, con la fórmula completamente afinada. 4 literas en una sola cabina, galería estribor con fogón gimbal, compartimento de baño separado, buenos cajones de popa con acceso seguro al motor. Headroom real de 1,83 metros. Puedes estar de pie sin agacharte, que no es lo habitual a esta eslora. El calado de solo 91 centímetros te abre playas y puertos que cualquier velero de quilla profunda tiene vedados. Y la cubierta es espaciosa para el tamaño del barco, con pasillos laterales accesibles incluso en condiciones de viento. Casi 6.000 euros por esto. Sigue siendo un regalo para quien lo sepa ver, ya con edad. Muchos ejemplares se han remotorizado con un Beta 20 moderno. La gran advertencia. La mayoría fueron acabados por el propietario en astillero propio. Acá que la calidad del interior varía según el caso. Hay que verlo bien. Pero a este precio. Si el estado es bueno, es un crucero con una personalidad completamente distinta a todo lo demás del algo diferente ahora. El Colvik Sea Rover 28, diseñado por Kenneth Evans y construido por Colvik Craft desde 1966. Es un barco que pocas personas conocen, pero que los propietarios que lo han tenido durante años describen siempre con los mismos adjetivos. Sólido, fiable, espacioso. 8,61 metros de eslora, 2,59 metros de manga, 4.064 kilos de desplazamiento. Y aquí viene lo más singular, triple quilla. Una quilla central larga encapsulada con 2 pequeñas aletas laterales. El calado es de solo 91 centímetros. Varas en cualquier sitio. Duermes completamente erguido, y la estabilidad es notable. El Comfort Ratio de 31,66 lo clasifica como crucero de aguas moderadas. Movimiento más cómodo que la mayoría de barcos de esta eslora. 5 literas en 2 cabinas, cubierta elevada con buena altura bajo ella. El motor típico en estos barcos era un Perkins 41108 o un BMC de 35 caballos, motores de trabajo robustos, aunque ya con edad. Muchos ejemplares se han remotorizado con un Beta 20 moderno. La gran advertencia. La mayoría fueron acabados por el propietario en astillero propio. Así que la calidad del interior varía según el caso. Hay que verlo bien, pero a este precio, si el estado es bueno, es un crucero con una personalidad completamente distinta a todo lo demás de la lista. Cerramos este bloque con algo francés y con mucho carácter.
El Julien Challenger Bravo de 1985, diseñado por Jacques Gaubert. Es otro de esos veleros galos que en España y Portugal se ven poco, pero que en las costas de Bretaña y el Mediterráneo francés tienen una comunidad fiel y bien informada. 7,9 metros de eslora, y aquí la sorpresa, casi 3 metros de manga. 2,95 metros exactamente, más espacioso que el 82% de barcos comparables de su eslora. 6 literas repartidas en 2 cabinas. Quilla fija de Orsa. Motor diésel de 10 caballos. En muchos ejemplares un Yanmar 2 WSM15. Pequeño pero suficiente. El aparejo slop fraccionado de Gaubert da al Challenger un comportamiento más equilibrado en ceñida que sus contemporáneos franceses de planta bélica similar. Aunque la relación lastre-desplazamiento del 38% pide rizar, pronto en vientos frescos. Es un dato a tener presente. Bajo cubierta el ambiente es típicamente mediterráneo, amplio, luminoso, con acabados funcionales en fibra y madera. A 5.800 euros, el más caro de los 4 de este bloque. Pero con esa manga, ese espacio interior y ese aparejo, tiene argumentos de sobra para justificar. Y aquí entra el más puro de la lista. El Quarter Tonner de 1981 no necesita apellido. Es exactamente lo que su nombre dice. Una embarcación construida bajo la regla IOR, en la categoría de rating 1855, la clase que dominó las regatas offshore en los 70 y principios de los 80. Unos 25 pies de eslora aproximadamente. Quilla de Orsa profunda, tifón de Spice. Aparejo fraccional con mayor potente y Génova grande. En esto, el placer está en navegar, no en el confort. Bajo cubierta hay literas, en muchos casos 6 en planta abierta, y headroom de 1,78 metros, aunque el espacio útil es limitado. Sin cocina en este ejemplar. Para salidas de un día o fines de semana básicos con un saco de dormir, funciona. Para vivir a bordo, no. Donde este barco se vengará es en el agua. Es rápido, vivo, sensible al timón. Y en regatas de club bate a casi cualquier crucero convencional que encuentre a sotavento. El ballast ratio de algunos diseños de esta clase supera el 53%. Rigidez extrema bajo viento. A casi 6.000 euros. Con el aparejo puesto en 2020 y el palo renovado, es una opción única para el navegante que prioriza el placer de navegar rápido sobre cambio radical de registro. El Van de Stad de 1971 construido por Tyler Boat Company es todo lo contrario al Quarter Tonner. Soli, pesado en el agua pensado para durar décadas. Ericus van de Stad fue uno de los arquitectos navales más prolíficos del siglo XX, más de 400 diseños, más de 25.000 veleros lanzados bajo su firma. Este ejemplar de 7,92 metros de eslora y 2,44 metros de manga lleva 4 literas en cabina. Proa Pumbe con doble litera y salón con 2 sencillas. Headroom de 1,73 metros. Motor Volvo Penta de 12 caballos. Indestructible si ha sido mantenido. La fibra de estos veleros construidos por Tyler es de las más espesas de su época. Laminado macizo sin economías. Un barco que el propietario anterior navegó alrededor de Gran Bretaña. Eso no se dice a la ligera. El DL ratio de 352 lo clasifica entre los cruceros pesados. Movimiento lento pero cómodo en mar formado. Sin el bamboleo nervioso de barcos más ligeros. El interior tiene un acabado en teca claro y cálido. A 6.600 euros. El primer barco de la lista que supera los 6.000, con informe de inspección de 2021 disponible. Ofrece argumentos sólidos y una historia de uso. Y volvemos una vez más al universo Westerly. El Pageant 23 de 1979, que Westerly comercializó simplemente como Westerly 23 en algunos mercados. Es el hermano pequeño de toda la familia que hemos ido conociendo en este vídeo. Diseñado por Laurent Gilles, 551 unidades construidas entre 1970 y solo 7. Pero quillas gemelas de hierro y una construcción GRP de las más sólidas que Westerly produjo. El interior para 23 pies sorprende. Headroom real, 4 literas, galería funcional WC. La bañera es grande y cómoda para el tamaño del barco. Los pasillos laterales son angostos, hay que decirlo, pero el cockpit compensa. Esta versión de 1979 es de los últimos construidos, los más maduros de la serie. El motor habitual es un pequeño Volvo Penta o un Yanmar Outboard, sencillo al máximo. Una versión de quilla de Orsa se llamó Kendall 2324.
Este tipo de barco es el primero que recomendaría a alguien mayor que empieza a navegar solo o en pareja, con poca experiencia mecánica y presupuesto ajustado, barato de mantener, predecible y con comunidad de propietarios activa. A casi 7.000 euros, el Westerly 23 sigue siendo buen precio. Llegamos al final del viaje con el barco que quizás más sorprende de toda la lista. El Hustler 30 de 1970, diseñado por Kim Holman de Holman & Pye, los mismos que hicieron el UFO 34 con que comenzamos. Es un cruiser racer de pura sangre. 9,1 metros de eslora, 4.350 kilos de desplazamiento, bayas ratio del 47%, y una ratio vela desplazamiento de 23,8 que lo sitúa entre los barcos de alto rendimiento de su tamaño. Solo 84 unidades construidas entre 1976, repartidas entre Tyler Boat Company y Landamores. Raro. Rápido. Los pasillos laterales de cubierta son amplios, non-slip de serie. Buenos stays y defensas, lo que lo hace cómodo de maniobrar incluso solo. Bajo cubierta, 5 literas en 2 cabinas, suelos de teca y acebo, WC de mar galería. El ejemplar de este anuncio lleva casco con recubrimiento de cobre, palosetas PARS de aluminio y enrollador de proa. Necesita reacondicionamiento, el propietario lo reconoce, pero la estructura es sólida. A casi 7.000 euros, es el barco más grande, más raro y más rápido de toda la lista. Hemos recorrido 20 barcos, 20 historias, 20 razones para seguir soñando con el mar. Si alguno te ha llamado la atención, déjalo en los comentarios.